Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samantha Sharay Robles Rivas. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad de Medicina Humana Fresnillo. Y hoy les voy a hablar sobre tres tipos de virus: el poliovirus, el coxsackie-virus y el hechovirus. Como primer punto tenemos al poliovirus, donde vamos a explicar sus generalidades, su epidemiología, su patogénesis, su inmunidad, sus manifestaciones, su diagnóstico, el tratamiento y su prevención. El virus de la polio es una pieza de la familia del picornavirus. Los picornavirus son pequeños, cerca de unos 300 angstromes en diámetro, y se modificaron de una cubierta icosaédrica de la proteína y de un genoma positivo de una sola fila del ARN del sentido. Las proteínas virales del virus de la polio son las siguientes: 3D político, la cual es una polimerasa de ARN relacionada del ARN. 2A, 3A y 3CD favorable, que son proteasas que hienden el polipéptido viral. El BPG 3B ata el ARN viral y se requiere para la síntesis del ARN. 2BC, 2B, 2C, 3AB, 3A y 3B es un necesario complejo de la proteína para la réplica viral. Y por último, el BP0, el cual se encuentra hendido en BP1 y BP3 y BP2 y 4, las cuales son las proteínas de la cápside viral. Dentro de su estructura molecular tenemos que la cápside del virus de la polio contiene 60 copias. Cada uno de los 4 polipéptidos virales, BP1, BP2, BP3 y BP4. La ordenación de proteínas en la cápside crea simetría icosaédrica. La superficie del virión se reviste con mesas asteroides en sus hachas quíntuplas, rodeadas por los barrancos profundos y las hélices tripala. Estos se sitúan en las hachas triples separadas por las depresiones de la silla que montan, las hachas horcajadas dobles. Proteínas BP1, BP2 de cápside y BP3 todos tienen un doblez 8 trenzado del beta cañón de arma de fuego, pero tienen diversos rizos dado su forma en su extensión C-terminal. Dentro de la epidemiología, tenemos que a nivel mundial los enterovirus de mayor importancia son los tres serotipos del poliovirus, que son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De inicio, surgieron como causas importantes de enfermedad en países desarrollados con climas templados durante la última parte del siglo XIX y han adquirido cada vez mayor significación en otros sitios a medida que mejoran las condiciones de vida en los países en desarrollo. La mejoría de las condiciones sanitarias tiende a impedir la propagación del virus. Así, es posible que los individuos no se infecten en su temprana infancia, sino más tarde en la vida, cuando existen mayores probabilidades de parálisis. Los poliovirus se transmiten por vía fecal oral. El virus ingresa en la orofaringe y se multiplica en la mucosa. Se elimina en secreciones orales y deglute para después multiplicarse en el intestino. La poliomielitis es una infección aguda que afecta de forma grave al sistema nervioso central, con destrucción de las neuronas motoras de la médula espinal, dando lugar a una parálisis flácida. Después de la replicación primaria en las células epiteliales y tejidos linfoides de los tractos respiratorio y gastrointestinal superiores, la viremia se extiende a otros sitios. El tropismo particular de los poliovirus para el sistema nervioso central, al que normalmente llegan al traspasar la barrera hematoencefálica, posiblemente se da favorecido por la dilatación refleja de los capilares que irrigan los centros motores afectados de la asta anterior del tallo encefálico o de la médula espinal. Una vía alterna es a través de los axones o de las vainas perineurales de los nervios periféricos. Las neuronas motoras son en particular vulnerables a la infección y a grados variables de destrucción neuronal. Por último, tenemos que los hallazgos histopatológicos en el tallo encefálico y la médula espinal incluyen necrosis neuronal y manguitos perivasculares por infiltración de células mononucleares, primordialmente linfocitos.
Dentro de la inmunidad vamos a tener dos tipos. Una inmunidad sistémica, la cual es la inducción de anticuerpos neutralizantes circulantes, y una inmunidad de mucosas de la inmunoglobulina A secretora. Dentro de la inmunidad sistémica tenemos que la vacunación secuencial o la administración simultánea usando IPV y OPV demostró una potenciación en la inducción de la inmunidad sistémica, incrementando la respuesta de anticuerpos neutralizantes circulantes, siendo la media de los niveles de anticuerpos sistémicos para los tres serotipos virales más alta en el grupo que recibió las vacunas OPV y IPV simultáneamente. En la inmunidad de mucosas, tanto en países industrializados como en desarrollo, la administración secuencial de IPV y OPV resultó eficaz para producir respuesta de inmunidad de mucosas frente a los tipos 1, 2 y 3. Tres dosis de OPV mostraron la máxima eficacia de niveles de la inmunoglobulina A secretora en las secreciones nasofaringeas, frente a tres dosis de IPV o la combinación IPV-IPV-OPV, que presentaron niveles significativamente más bajos de inmunoglobulina A secretora. En estos estudios, la IPV se mostró menos efectiva que la OPV en estimular las respuestas inmunes de anticuerpos de mucosas. Una inmunización booster con IPV en individuos previamente inoculados con OPV o expuestos a WPV es incapaz de estimular fuertemente los niveles de anticuerpos circulantes y de mucosa. En los individuos vacunados IPV y tras el booster con OPV se observó un incremento en la cantidad de inmunoglobulinas A secretoras específica de poliovirus secretada en el intestino. Dentro de sus manifestaciones, si es que se llega a presentar la enfermedad, su periodo de incubación va a variar de 4 a 35 días, pero por lo normal se va a dar entre 7 y 14 días. Existen tres tipos de enfermedad, que es la poliomielitis abortiva, la meningitis aséptica y la poliomielitis paralítica. La poliomielitis abortiva es una enfermedad febril no específica de 2 a 3 días de duración, sin señales de localización en el sistema nervioso central. La meningitis aséptica o poliomielitis no paralítica se caracteriza por señales de irritación meningia, rigidez del cuello, dolores y rigidez de la espalda, en adición a los signos de la poliomielitis abortiva. La recuperación es rápida y total, por lo normal al paso de unos días. La poliomielitis paralítica se presenta en menos del 2% de las infecciones. Hay señales de irritación meningia, pero el sello distintivo de la poliomielitis paralítica es una parálisis flácida asimétrica, sin pérdida sensorial significativa. Dentro de su diagnóstico, generalmente los médicos reconocen la poliomielitis por los síntomas, como la rigidez en la espalda y el cuello, los reflejos anormales y la dificultad para tragar y respirar. Para confirmar el diagnóstico, se analiza una muestra de secreciones de la garganta, heces o un líquido incoloro que rodea el cerebro y la médula espinal, que vendría siendo líquido cefalorraquídeo, para detectar la presencia del virus de la poliomielitis. Puede ser mediante estas siguientes 4 pruebas, que es la punción lumbar, el cultivo viral, que sería de heces, fauces y líquido cefalorraquídeo, el RT-PCR en sangre o líquido cefalorraquídeo y pruebas serológicas, que estas son en busca de serotipos de poliovirus, enterovirus y virus del nido occidental. En ausencia de manifestaciones del sistema nervioso central, la poliomielitis sintomática o poliomielitis abortiva se asemeja a otras infecciones virales sistémicas y no se tiene en cuenta ni se diagnostica salvo en epidemias. Para su tratamiento, debido a que no existe la cura para la poliomielitis, la atención se centra en el aumento del bienestar, la aceleración de la recuperación y la prevención de complicaciones. Los tratamientos de apoyo consisten en analgésicos, respiradores portátiles para ayudar a respirar, ejercicio moderado, que sería la fisioterapia, que es para prevenir la deformidad y la pérdida de la función muscular. En la actualidad hay dos tipos de vacuna disponibles para la polio, que es la vacuna de polio inactivada y la vacuna oral con virus vivos atenuados. Cada una contiene los tres serotipos. La vacunación es por medio de inyección subcutánea. La vacunación primaria con 3 dosis de la BPI potenciada actual, que son 2 dosis con 6 a 8 semanas de separación y la tercera de 8 a 12 meses después,
Produce respuestas de anticuerpos en más del 98% de los receptores. La vacuna antipoliomielítica oral se compone de virus vivos atenuados que se han sometido a pases seriados en cultivos celulares de primates humanos y subhumanos. La vacuna se administra por vía oral como serie primaria de 3 dosis. Las primeras 2 dosis normalmente con 6 a 8 semanas de separación y la tercera dosis de 8 a 12 meses después. Y produce anticuerpos contra los 3 serotipos en más del 95% de los receptores. Estos anticuerpos persisten durante varios años. El siguiente enterovirus del que se va a hablar es el coxsackievirus. El coxsackievirus es un virus perteneciente a la familia Picornaviridae del género Enterovirus. Debe su nombre a la ciudad de Coxsackie, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, donde fue aislado por primera vez. Constituye un importante grupo de los enterovirus y se divide en dos grupos, grupo A y grupo B, con diferente potencial patógeno. Producen un número amplio de enfermedades en el hombre y en general tienden a ser más patógenos que los hechovirus. Los coxsackievirus son enterovirus típicos. Dentro de su taxonomía tenemos que pertenece a la familia Picornaviridae, al orden Picornavirales, al género Enterovirus y a la especie Human Enterovirus A. Epidemiología. Los coxsackievirus y hechovirus se encuentran ampliamente diseminados en todo el mundo. Su epidemiología y patogénesis son muy similares a los de los poliovirus. A diferencia de estos últimos, tienen una mayor tendencia a afectar las meninges y, de manera ocasional, en el cerebro. Pero solo unos pocos, como el enterovirus 71, afectan las células del asta anterior de la médula. Hasta el 60% de las infecciones son subclínicas. Patogénesis. La inflamación aguda del músculo cardíaco, miocarditis, de las membranas que lo cubren, que son pericarditis, o de ambas, puede ser resultado de la infección por una variedad de agentes virales. Los coxsackievirus del grupo B son los enterovirus más frecuentemente implicados. Por lo general, estas infecciones son autolimitantes, pero pueden resultar fatales en la fase aguda, como arritmias o insuficiencias cardíacas, o pueden progresar a una miocardiopatía dilatada crónica. Un síndrome interesante es la fiebre aftosa, que normalmente afecta a los niños y se caracteriza por una erupción vasicular sobre las extremidades y dentro de la cavidad oral. Manifestaciones. Como se dijo anteriormente, el coxsackievirus se divide en dos grupos, grupo A y grupo B. Los virus coxsackie del grupo A pueden presentar las siguientes manifestaciones clínicas: meningitis aséptica, herpangina, síndrome febril, conjuntivitis y síndrome pie-mano-boca. Y los virus coxsackie B producen meningitis aséptica, síndrome neonatal grave, miopericarditis, encefalitis, pleurodinia y síndrome febril. La meningitis aséptica es la enfermedad clínica más a menudo reconocido que se asocia con infecciones por enterovirus. La mialgia epidérmica, pleurodinia o enfermedad de Bornholm se caracteriza por fiebre y el inicio repentino de un intenso dolor abdominal superior o torácico. El dolor puede verse agravado por el movimiento, como el respirar o toser, y puede persistir hasta 14 días. A menudo se ven implicados los coxsackievirus del grupo B. La enfermedad diseminada neonatal es una infección enteroviral generalizada y a menudo letal, que se caracteriza por cambios patológicos en el corazón, cerebro, hígado y otros órganos. Para el diagnóstico existen tres métodos, que es el método de aislamiento, métodos serológicos y métodos de diagnóstico rápido. Los métodos de aislamiento se dividen en tres, que es toma de muestras, inoculación e identificación. Las tomas de muestras. Las heces son las más útiles y representativas para el aislamiento viral. Para cualquier tipo de enfermedad que se sospeche etiología enteroviral. Líquido cefalorraquídeo en casos de meningoencefalitis viral. Si la muestra se toma en los primeros 3 días que siguen al inicio de los síntomas y se deben congelar y trasladar al laboratorio en esta forma e inocular tan pronto sea posible. Los exudados faringeos son tomados durante los primeros 7 días de la enfermedad
El exudado conjuntival en casos de conjuntivitis debe ser tomado al inicio de los síntomas, aunque también puede tomarse de heces y exudado faríngeo. La inoculación. Las muestras obtenidas se inoculan en los sistemas biológicos susceptibles. El aislamiento en cultivo de células es el método de elección para hacer el diagnóstico. Para el aislamiento de varios tipos de Coxsackie-virus A que no crecen en cultivo de tejidos, está indicada la inoculación de ratones recién nacidos de no más de un día por vía intracerebral, intraperitoneal o subcutánea. Los signos de enfermedad deben aparecer entre 3 y 8 días con las cepas del grupo A y de 5 a 14 días con las del grupo B. La identificación. La identificación específica de serotipo depende de la prueba de neutralización. Pueden hacerse necesarias pruebas de neutralización en ratones en los casos donde el virus no se replique en cultivos. Métodos serológicos. La serología es importante para confirmar el diagnóstico. Se comparan los títulos de anticuerpos obtenidos durante la fase aguda de la enfermedad con sueros colectados de 14 a 21 días después en la fase colectiva. Las técnicas que más se emplean son la neutralización de la estimulación cerebral profunda por punto final, el test de reducción de placas, la fijación del complemento y los métodos de precipitación. Las reacciones serológicas de neutralización son muy laboriosas dado el gran número de enterovirus. Cuando se aísla el virus del enfermo, pueden realizarse usando el virus como antígeno, o si se trata de un cuadro clínico específico, limitarse a los serotipos posibles causantes del cuadro. También se emplean métodos inmunoenzimáticos, tales como ELISA, para la determinación de anticuerpos IgM o IgG en el suero y la inmunofluorescencia indirecta, fundamentalmente en casos de conjuntivitis. Último, los métodos de diagnóstico rápido. Actualmente son empleados varias técnicas de diagnóstico rápido que viabilizan el diagnóstico y la caracterización de cepas como las técnicas de biología molecular, la reacción en cadena de la polimerasa y la hidratación, ambas para detectar el ácido nucleico viral en líquido cefalorraquídeo, ácido fluorhídrico y cultivo celular, y la detección de anticuerpos IgM por técnicas de Western blot. No existe un tratamiento específico, ya que este es sintomático. Aunque recientes estudios han identificado dos compuestos denominados fluoxetine y norfluoxetine como un potente inhibidor de la replicación de estos virus. Como medidas preventivas se tiene acudir al médico, cuidados en casa y una excelente higiene. Y por último se hablará del siguiente enterovirus, que es el hechovirus. Los hechovirus pertenecen a un mismo grupo, enterovirus, ya que infectan al hombre y solo pueden ser aislados a partir de dicho huésped inoculando muestras en cultivos de tejidos. Se conocen más de 30 serotipos, pero no todos producen enfermedades en humanos. Estos presentan una cápside de simetría icosaédrica, sin envoltura. Tienen un tamaño pequeño que varía de los 20 a 30 nanómetros. Poseen RNA de cadena única y polaridad positiva, por lo que se replican utilizando el propio RNA como mensajero. Su genoma se divide en 4 regiones que codifican proteínas estructurales y 2 regiones no codificadoras, reguladoras. Sus 4 proteínas estructurales, que son BP1, BP2, BP3 y BP4, se sintetizan como una poliproteína en la que el extremo 5' está unida covalentemente a una pequeña proteína, BPG. Dentro de cada grupo existe un número de serotipos definidos por los epítopos de la cápside que se deben a modificaciones estructurales de la superficie del virión. Los epítopos antigénicos que definen a cada serotipo estimulan la formación de anticuerpos específicos que se comportan como neutralizantes de la infección, ya que no permiten su unión al receptor celular. La evolución de los serotipos sigue en un proceso de derivación antigénica, en el que durante el proceso de copia del genoma se producen errores que introducen mutaciones puntuales. Estas mutaciones son acumulativas y modifican progresivamente la estructura de la cápside. Epidemiología.
El hombre es el único reservorio conocido y la transmisión es fundamentalmente por vía fecal, oral y respiratoria. Se dan casos de transmisión por fomites o moscas, aunque la más frecuente es la vía directa, de persona a persona. Existiendo gran número de portadores sanos, los virus se eliminan por las heces y se pueden detectar en aguas residuales. Pueden presentarse en forma endémica o en brotes epidérmicos, siendo más frecuente en verano y en otoño. En niveles socioeconómicos bajos y en lactantes y niños, más frecuente en varones. Patogénesis. Muchas infecciones son subclínicas. Las manifestaciones clínicas varían de moderadas a letales y de agudas a crónicas. Se ha asociado con la meningitis aséptica, debilidad muscular y parálisis, exantemas, enantemas, pericarditis, miocarditis, conjuntivitis y diarrea infantil. Como se dijo anteriormente, está distribuido mundialmente y su incidencia es mayor durante el verano y el otoño, especialmente en lugares como guarderías y asilos. Las manifestaciones clínicas que puede presentar el hechovirus son la meningitis aséptica, conjuntivitis, exantema cutáneo, síndrome neonatal grave y síndrome febril. Diagnóstico. Debido a que la enfermedad a menudo es leve y no tiene ningún tratamiento específico, con frecuencia no se hacen pruebas para este virus. Sin embargo, si es necesario, los virus hechos se pueden identificar a partir de cultivo rectal, coprocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo o cultivo de garganta. Tratamiento. Las infecciones por el virus hecho casi siempre se resuelven espontáneamente. No está disponible ningún medicamento específico para combatir tal virus. El tratamiento del sistema inmunitario llamado IgIV puede ayudar a personas con infecciones graves por este virus que tengan un sistema inmunitario debilitado. Los antibióticos no son efectivos contra este virus o ningún otro virus. Prevención. En este momento no se dispone de ninguna medida preventiva específica para las infecciones causadas por el hechovirus, excepto por el lavado de las manos, especialmente cuando se tiene contacto con personas enfermas. Actualmente no hay disponibilidad de vacunas. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que hayan entendido y les haya gustado el tema. Gracias por su atención.